Queremos escribir el sistema de ecuaciones como una matriz aumentada, y luego resolver el sistema escribiendo la matriz en forma de echelón de fila. Aviso: tenemos un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 desconocimientos. Las ecuaciones están en forma estándar, significa que tenemos los términos x y z a la izquierda y las constantes a la derecha, por lo que estamos listos para escribir la matriz aumentada. Mirando la primera ecuación, la primera fila de la matriz será 1, 2, menos 3, menos 2. La segunda fila será 2, menos 3, 1, 5. Y la tercera fila será menos 2, menos 4, 6, 4. Ahora, para escribir esto en forma de echelón de fila, podemos usarlo como guía. Vamos adelante y vea los específicos sobre el formulario de row echelon. El primer elemento no cero en cada fila, llamada la entrada líder, debe ser 1. Cada entrada líder está en una columna al derecho de la entrada líder en la fila anterior, y las filas con todos los elementos 0, si alguna están por debajo de las filas, tener un elemento no 0. Mirando los ejemplos de las matrices en forma de echelón de aviso a aviso, como el diagonal principal a menudo consiste solo en unos que pueden contener un 0. Si tenemos soluciones infinitas o no, y todos los elementos debajo del diagonal principal deben ser 0. Para escribir una matriz en forma de echelón de fila realizaremos la eliminación de Gaussian, lo que significa que cualquiera dos filas pueden intercambiarse, los elementos de cualquier fila pueden ser multiplicados por un número real no 0, y cualquier fila puede cambiar agregando o restando los elementos correspondientes con otra fila. Así que, volviendo a nuestro ejemplo, vamos a centrarnos en la obtención de ceros en estas tres posiciones. Si nos enfocamos en la fila 2 y la fila 3, tenga en cuenta que en la columna 1 los elementos son opuestos, lo que significa si reemplazamos la fila 3 con la fila 3 más la fila 2 obtendremos un 0 en esta posición. Así que avancemos y hagamos esto como nuestro primer paso. Conservaremos las primeras dos filas igual, y ahora para la fila 3 tendremos la fila 3 más la fila 2. So menos 2 más 2 exactamente 0, menos 4 más menos 3 is menos 7, 6 más 1 is 7 y 4 más 5 is 9. Ahora vamos a obtener un 0 en esta posición, y vamos adelante y utilice la fila 1. Aviso: si este elemento aquí fue menos 2 podemos agregarlo a 2 para obtener 0. Así vamos adelante y reemplaza la fila 2 con menos 2x fila 1 más fila 2. Así mantenemos la primera y tercera filas igual por ahora mismo. Y ahora para la fila 2 tendremos menos 2 por 1 más 2, eso es 0. Menos 2 por 2, eso menos 4 más menos 3, eso menos 7, y luego tenemos menos 2x menos 3. Eso es 6 más 1, eso es 7, y luego tenemos menos 2x menos 2, eso es 4 más 5 que es 9. Ahora vamos a obtener un 0 en esta posición aquí para que tengamos un triángulo inferior de zeros que necesitamos para la forma de echelón de la fila. No queremos perder el 0 en la columna 1 para no poder usar la fila 1, debemos utilizar la fila 2 que también contiene un 0 en la columna 1. Y desde ambas filas contiene menos 7 hexaneutones la columna 2. Vamos adelante, y reemplace la fila 3 con menos 1x fila 2 más fila 3. Podríamos restarlos, pero prefiero agregar haciendo los elementos opuestos. Así que de nuevo, las primeras dos filas permanecen igual. Y ahora para la fila 3 tendremos menos 1 por 0 más 0 exactamente todavía 0. Menos 1x menos 7, eso es 7 más menos 7, eso es 0. Así que la próxima columna tenemos menos 1 por 7 que es menos 7 más 7 exactamente también 0. Y luego para la cuarta columna tenemos menos 1 por 9 que es menos 9 más 9 exactamente también 0. Así que aviso: en este caso, tenemos una fila de zeros, que para la forma echelón de la fila debe estar en la última fila, que es. Esto también indica que nuestro sistema tiene un número infinito de soluciones, que discutiremos más en solo un momento. Recuerde, si esto va a estar en forma de echelón de la fila, el primer elemento no 0 debe ser 1. Así que necesitamos reemplazar la fila 2 con menos 1 7x fila 2, así que este elemento aquí sería 1. Así que las primeras y terceras filas serán iguales. Ahora para la fila 2 hexalitros primer elemento todavía será 0, y tenemos menos 1 7x menos 7 eso 1.
Menos 1 7 por 7 eso es menos 1. Menos 1 7 por 9 sería menos 9 7. Ahora que tenemos esto en forma de echelón de fila, iremos a escribirlo de nuevo como un sistema de ecuaciones, y luego entenderemos por qué este sistema tiene un número infinito de soluciones basadas en tener una fila de zeros. Esta primera columna nos da la ecuación 1x más 2 y 3z igual menos 2 o solo x más 2 y 3z igual menos 2. La segunda ecuación nos dice que 0x más 1 y 1z igual menos 9 7 o y z igual menos 9 7 y luego finalmente esta última fila. Nos dice que 0x más 0 y más 0z igual 0 o que 0 igual 0. Cuando obtenemos una ecuación como esta que no contiene variables, ¿va a ser siempre verdadero o siempre falso? Bien, 0 siempre es igual a 0. Por lo tanto, esta es una declaración verdadera que indica que tenemos un número infinito de soluciones. Pero esto no significa que cualquier valor para x, y z, satisfacería este sistema. X, y z todavía están relacionados de una forma específica, por lo que a menudo se nos pide expresar una relación entre x y z. Uso de ecuaciones paramétricas. Echemos un vistazo a nuestra segunda ecuación aquí donde tenemos y, z igual menos 9 7. Aviso si solucionamos esta ecuación para y tenemos y igual menos 9 7 más z o z, 9 7. Aviso como esta ecuación expresa una relación entre sí y. Así que si presentamos una nueva variable, digamos t, donde es cualquier número real. Si dejamos z igual t también podríamos decir que igual t, 9 7. Ahora solo necesitamos una ecuación para x en términos de t, y podemos encontrar una usando estas dos ecuaciones, y realizando sustitución en nuestra primera ecuación aquí, que dice x más 2 y 3z igual menos 2. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. Así tenemos x más 2x y donde y está t, 9 7, 3z. Donde z igual t debe igual menos 2. Tenemos x más 2t, esto sería 18 7, 3t igual menos 2. Combinando términos como tenemos x2t, 3t para tener x, t, 18 7 igual menos 2. Resuelve esto para x. Así que agregaremos a ambos lados y agregar 18 7 a ambos lados. Tenemos x es igual a t más 18 7, y entonces, 2 pero, 2 o 2 un igual guión 14 7. Tenemos x es igual a t más 4 7. Aunque tenemos un número infinito de soluciones, podemos expresar nuestra solución paramétricamente en este formulario aquí. Entonces, para cualquier valor de estas ecuaciones, nos daría un valor para x y z que satisfacería el sistema de ecuaciones. Y, por supuesto, si queremos podríamos expresarlo como un triple ordenado donde la primera coordenada sería t más 4 7, la segunda coordenada sería t, 9 7. La tercera coordenada sería donde esté cualquier número real, por tanto tenemos un número infinito de soluciones. Podemos decir que nuestro sistema es consistente y dependiente. Si graficamos esto, estos tres planos tendrán un número infinito de puntos en los tres planos. Terminemos mirando el gráfico. Aquí está el gráfico de los tres planos. Dos de los planos son realmente el mismo plano por el que este plano mira amarillo y azul, pero aviso cómo se intersectan en esta línea negra, y desde que hay un número infinito de puntos en una línea que es la razón por la que tenemos un número infinito de soluciones. Bueno, espero que encontraron esta explicación útil.